aplicar la penúltima clase de fisiología, donde vamos a hablar de las secreciones digestivas, uno de los 5 grandes tiempos, junto con digestión, absorción, la secreción, la motilidad y la regulación. Bien, entonces, vamos a hablar de fisiología de las secreciones digestivas. Para ello, vamos a compartir una pantalla con un PowerPoint que les preparé, que es el siguiente. Secreciones digestivas, fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Bien, vamos a las generalidades. Las funciones secretorias del aparato digestivo están llevadas a cabo por las glándulas secretorias que cumplen 2 funciones fundamentales. Una es secretar enzimas digestivas y la otra es aportar moco para la lubricación y protección de todas las regiones del tubo digestivo. Son las 2 funciones principales, pero aparte, bueno, aportan otras cosas, qué sé yo, en el estómago se secreta el factor intrínseco de Castl, que sirve para la absorción de la vitamina B12, algunas glándulas segregan factores antiinfecciosos, como la lisozima, como la inmunoglobulina, bien. Pero lo fundamental es las enzimas para la digestión y el moco para la lubricación. Las secreciones digestivas se forman como respuesta a la presencia de alimentos en la vía digestiva y la cantidad secretada en cada segmento suele ser la cantidad necesaria para una digestión adecuada. Y además, en algunas partes del tubo digestivo, incluso los tipos de enzimas y de otros componentes de las secreciones varían según el tipo de alimento presente. Origen de las secreciones. Pueden ser las células del epitelio, como las células superficiales y criptales del estómago, o las células caliciformes en ambos intestinos, las glándulas del corion, como las glándulas cardiales del esófago, las cardiales fúngicas y pilóricas del estómago, y las glándulas de Lieberkühn en ambos intestinos, las glándulas submucosas, como las del esófago, las pilóricas del estómago, más allá del píloro histológico, y las de Brunner en el duodeno, o las glándulas anexas, como las salivales, como el páncreas o como el hígado. La estructura general de una célula secretoria es la siguiente. Por lo general, esta célula tiene un núcleo que está en el centro o en la base de la célula, un RER laterobasal con mitocondrias, un Golgi supranuclear que se encuentra entre el núcleo y la envoltura y la membrana apical, y gránulos secretorios apicales con distintas sustancias, zimógenos, bicarbonato, mucus, bueno, con una secreción que es apical. Los vasos sanguíneos son basales, desde los vasos sanguíneos y del intersticio les llegan factores humorales que las estimulan, por ejemplo, hormonas segregadas por el sistema PUD, y por nervios, principalmente el sistema nervioso autónomo parasimpático, les llegan neurotransmisores que también las estimulan. Este sería el esquema de la mayoría de las células secretorias de las glándulas del aparato digestivo, con excepción de las células enteroendocrinas, o las gastroenteroendocrinas, que tienen invertido, digamos, el núcleo, el Golgi, el RER y los gránulos secretorios, porque tienen gránulos basales de secreción, porque segregan hacia la sangre. Pero si no, al MET, por lo general, estas células presentan RER, Golgi, mitocondrias y gránulos apicales de secreción. Volumen y pH. A ver, las secreciones más importantes son la saliva, que tiene un volumen de 1 litro a 1,5 litros por día, y un pH entre 6 y 7, o sea, neutro principalmente, aunque puede ser un poquito ácido. El jugo gástrico, que es la secreción más abundante y de pH más bajo, porque puede alcanzar los 2,5 litros por día, pero el pH puede ser tan bajo como 1 a 3,5, pH bien ácido. El jugo pancreático, que al igual que la saliva tiene una secreción diaria de 1 litro a 1,5 litros y un pH bastante alcalino, 7,5 a 8,3. La secreción biliar, que es la de menor volumen y mayor pH, la más alcalina de todas, porque tiene un volumen que va de 500 a 600 mililitros por día, bastante escaso, pero un pH que alcanza los 8,6, o sea, de 7,8 a 8,6. Cuando veamos secreción biliar, les voy a explicar que existe una bilis hepática y una bilis vesicular, y que la bilis hepática tiene un pH un poquito más alto que la bilis vesicular, en la cual en la vesícula biliar se concentra la bilis y adquiere mayor acidez. El jugo entérico es producido por las glándulas y células del intestino, el valor es de 1000 a 1500 mililitros por día, su pH también es de 7,5 a 8, bastante alcalino. Las glándulas de Brunner tienen una secreción escasa de 200 mililitros. Yo decía antes de la secreción biliar como que era la más escasa y el pH más alto de las secreciones provocadas por las glándulas principales, las que analizamos, que son saliva, jugo gástrico, jugo entérico, bilis y jugo pancreático. Pero si analizamos, separamos del jugo entérico la secreción de las glándulas de Brunner, obviamente que es más escasa todavía, e incluso tiene un pH más alto. 200 mililitros de secreción, 8 a 9 el pH. La secreción colónica también tiene baja, 200 mililitros, con un pH de 7,5 a 8,
el total, el volumen diario total, alcanza los 8 litros. Puede ser entre 5.400 y 7 u 8 litros de secreciones diarias, con pHs variables según la secreción que estemos considerando. Bueno, vamos a hablar ahora una por una de las principales. Vamos a la secreción salival. La saliva tiene su origen en las glándulas salivales menores, como las labiales, las linguales y las palatinas, y en las glándulas salivales mayores, como la submaxilar, la parótida y la sublingual. El volumen es de 1000 a 1500 mililitros por día, y el pH es de 6 a 7, aproximadamente 6,8, como dice el blanco. Con respecto a la composición de la saliva, es muy variable. Varía según el tipo de glándula. Por ejemplo, la secreción de la parótida es más fluida que la de las glándulas submaxilar y sublingual, porque la parótida no tiene ácidos mucosos. También varía según la estimulación, la simpática o parasimpática, porque la simpática reduce el flujo y aumenta la secreción de algunos compuestos orgánicos, mientras que la parasimpática aumenta el flujo salival y la secreción de amilasa y también de los componentes inorgánicos. Varía según el tipo de saliva. No es lo mismo que tomemos la saliva total o la saliva parcial. La saliva total es tomada de la boca, la saliva parcial es tomada de una glándula. No es lo mismo que tomemos de un acino o de un conducto, lo que se llama saliva primaria o acinar o saliva secundaria o ductal. O sea que varía según el tipo de glándula, según el tipo de estimulación y también el tipo de saliva. Bueno, entonces, ¿cómo analizamos? ¿La composición de qué saliva analizamos? Por ejemplo, en el blanco te toman, te describe el libro del blanco, la saliva parotidia obtenida sin estimulación. Y te dice que tiene un 99,5% de agua, 0,24% de solutos inorgánicos y 0,26% de solutos orgánicos. Entre los solutos inorgánicos tenemos el sodio, en menor concentración que el plasma, el cloro, en menor concentración del plasma, el bicarbonato, en mayor concentración del plasma, y el potasio, en mayor concentración que el plasma. También te destaca que es la secreción más rica en potasio entre todas las secreciones digestivas. Con respecto a esto de que tiene menos cloruro de sodio que el plasma, es porque esta descripción del blanco se refiere a la saliva secundaria. Vamos a ver que existe una saliva primaria que tiene la misma concentración o una concentración muy similar de cloruro de sodio que el plasma. Bueno, con respecto a los solutos orgánicos, hay 21 tipos de proteínas diferentes, la tialina o alfamilasa, la lisozima, la inmunoglobulina. Esto porque analizamos la saliva parotidia, pero si analizásemos la saliva de glándulas que tienen acidos mucosos, tenemos que incorporar a las mucoproteínas, las cianoproteínas. Si analizamos la secreción de las glándulas de von Ebner, de la lengua, tenemos la lipasa lingual. Es decir, tiene muchos componentes orgánicos la saliva, y que, bueno, de acuerdo al tipo de saliva, de qué glándula la analicemos, variarán un poco. Bueno, precisamente con respecto a los tipos de saliva tenemos. La saliva parcial está tomada de una sola glándula, la parótida o de la submaxilar o de la sublingual, y está constituida solo por saliva. Es límpida, es transparente, y su composición varía según sea saliva primaria o secundaria, ahora lo vamos a analizar. En cambio, la saliva total está tomada de la cavidad bucal. Entonces no es solo saliva, está constituida por saliva, más el líquido crevicular gingival, más bacterias que colonizan la boca, células descamadas del epitelio bucal, restos de alimentos. Entonces es más turbia, es opalescente. Con respecto a los tipos de saliva parcial, tenemos la primaria o acinar y la secundaria o ductal. La primaria está tomada de la luz del acino, mientras que la secundaria de la luz del conducto. El principal catión de la primaria es sodio. El principal catión de la secundaria es potasio. El principal anión de la primaria es cloro. El principal anión de la secundaria es bicarbonato. La concentración de la primaria es isotónica. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que tiene la misma concentración de cloruro de sodio que el plasma. En cambio, la secundaria es hipotónica, porque tiene menos concentración de cloruro de sodio que el plasma. La saliva primaria tiene un gusto salado, porque tiene mucha sal, tiene mucho cloruro de sodio, mientras que la saliva secundaria es insípida, porque tiene una baja concentración de cloruro de sodio. Bueno, entonces, con respecto a las salivas primarias y secundarias, después se lo voy a explicar con profundidad, el acino fabrica la saliva primaria, que es isotónica porque tiene la misma concentración de cloruro de sodio que el plasma, pero al pasar por los conductos, el sodio y el cloro se reabsorben, el sodio es reemplazado por potasio, el cloro por bicarbonato, y entonces forma la saliva secundaria, que es hipotónica. Con respecto a los intercambios que ocurren a nivel de las células, vos tenés, por ejemplo, que la bomba sodio-potasio ATPasa, a nivel de la cara basal, la que da hacia la sangre, intercambia sodio con potasio. Esto favorece el antiporte sodio-hidrógenos, porque disminuye la concentración de sodio en la luz de la glándula. Y también el antiporte cloro-bicarbonato, porque el hidrógeno proviene
de la disociación, y el bicarbonato, de la disociación de un ácido que es el ácido carbónico, que se produce por una enzima llamada anhidrasa carbónica, que forma ácido carbónico, el cual se disocia en hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato se reemplaza con cloro, el hidrógeno con sodio, y luego los hidrógenos son reemplazados por potasio. Entonces lo explico secuencialmente. Bueno, hay una relación entre la velocidad, la magnitud de flujo y la concentración de los distintos tipos de iones. Lo podemos expresar en este gráfico. A medida que aumenta la velocidad de flujo, te aumenta la concentración de sodio, te aumenta la concentración de cloro, y inicialmente aumenta la de bicarbonato, pero después se mantiene, y disminuye inicialmente la de potasio y después se mantiene. ¿Por qué aumentan la concentración de sodio y cloro cuando aumenta la velocidad de flujo? Porque al pasar por los ductos no le das tiempo a que se intercambien con cloro y con potasio y bicarbonato. Entonces la concentración de cloro y sodio aumenta con la velocidad de flujo. Entonces hay una relación directa entre la velocidad de flujo, y la concentración de ciertos iones. Con respecto al cloro y bicarbonato son directamente proporcionales. Con respecto al potasio es inversamente proporcional al principio, después pierde la relación de proporcionalidad, y con respecto al bicarbonato es directamente proporcional al principio, pero después pierde esta relación de proporcionalidad. Bueno, la saliva tiene muchas funciones: digestión de nutrientes por sus enzimas, como la tialina, como la lipasa; defensiva por las inmunoglobulinas, por la lisozima; formación y lubricación del bolo alimenticio por las mucoproteínas y por el agua; favorece la mineralización dentaria; favorece la articulación de la palabra; favorece la degustación de sustancias que se disuelven en el agua de la saliva, etc. Tiene muchas funciones. ¿Cómo se regula su secreción? Fundamentalmente por estímulos nerviosos extrínsecos, puede ser por estimulación parasimpática o simpática. El sistema nervioso autónomo parasimpático aumenta la secreción de la amilasa salival, de las mucinas, de agua y electrolitos. Activa los mecanismos del transporte en el epitelio ductal, aumenta el flujo sanguíneo hacia las glándulas, aumentando el flujo salival. Mientras que la simpática te estimula una secreción de saliva más rica en amilasa y más bien proteínas, componentes orgánicos, con potasio y bicarbonato, pero como te contrae los vasos sanguíneos, reduce el aporte de sangre a la glándula y reduce el flujo salival. En concreto, la estimulación parasimpática te aumenta el flujo y la estimulación simpática lo disminuye. Entonces, con respecto a la regulación, vos tenés los principales nervios por donde las fibras parasimpáticas llegan a las glándulas salivales son el facial y el glosofaríngeo, ¿sí? Entonces, el facial, a partir de los núcleos salivales superior e inferior, va a pasar por el ganglio submandibular para inervar a la glándula submaxilar y la sublingual, mientras que el glosofaríngeo, a través del ganglio óptico, va a estimular la glándula parótida. Las secreciones de las tres glándulas salivales pueden ser iniciadas por reflejos a partir de receptores de la cavidad bucal. Por ejemplo, los estímulos gustativos son recogidos por la lengua, que está inervada por el glosofaríngeo, pero también está inervada por el facial, y también por el trigémino, y también por el vago. Y estos estímulos gustativos, por ejemplo, pueden provenir del facial, a través de la cuerda del tímpano, esta es la vía aferente del reflejo, llegan al tronco encefálico y arriban por el núcleo del tracto solitario, de ahí hace sinapsis con los núcleos salivales superior e inferior, y de ahí va a las glándulas vía facial o vía glosofaríngeo para estimularlas. O sea que puede ser un reflejo facial-facial, o sea, con el asa aferente del facial y el asa eferente del facial, o facial-glosofaríngeo. Aferente facial, eferente del glosofaríngeo. También podría ser que se estimulen, que la vía aferente venga por el glosofaríngeo. En este caso, el reflejo viene por el glosofaríngeo ingresa por el núcleo del tracto solitario y de ahí se conecta con los núcleos salivales superior e inferior, y después la vía aferente va por el facial o el glosofaríngeo. En este caso el reflejo es glosofaríngeo facial o glosofaríngeo glosofaríngeo. Y también puede ser trigémino facial, trigémino glosofaríngeo, neumogástrico facial o vago facial, vago glosofaríngeo, porque los receptores del gusto, la vía del gusto, en la vía del gusto también pueden participar el quinto y el décimo par renal. Bueno, con respecto entonces a la regulación salival, por ejemplo, los reflejos condicionados, como por ejemplo el famoso reflejo de la campanita de Pavlov, del perrito y la campanita de Pavlov, donde al perro le hacían sonar una campanita y le daban comida. Entonces el perro comía. Le hacían sonar la campanita y le ofrecían comida, el perro comía. Entonces, pues simplemente cuando le hacían sonar la campanita, aunque no le diesen comida, el perro salivaba, por un estímulo auditivo. O sea, ahí vincularon, o
o condicionaron un estímulo que normalmente no está relacionado con la alimentación a un efecto, en este caso la salivación, que sí lo está. Es un reflejo condicionado. Pero después hay otros reflejos que son no condicionados. Por ejemplo, ciertos tipos de alimentos, el tacto y el gusto de los alimentos. En el caso del tacto, pueden ser alimentos con cierta palatabilidad que estimulan los receptores y estimulan la salivación. Los alimentos ácidos estimulan la salivación más que otros alimentos. Bueno, las náuseas pueden provocar un estímulo de la salivación. El olfato también, o sea que también puede ser reflejo entre el primer par y el noveno, el séptimo, etc. Y recuerden el problema de la UP4, creo que es, de Gustavo, que huele el olor a carne asada y se le llena de agua la boca y sufre contracciones del estómago, que lo vamos a ver como utilidad, pero en cuanto a sentir la boca llena de agua, es porque el olfato también se vincula con los núcleos autonómicos del parasimpático y estimula la secreción salival. ¿Cómo actúa el parasimpático? A través del séptimo par craneal o del noveno par craneal, libera acetilcolina. La acetilcolina se une a receptores muscarínicos, colinérgicos, de tipo muscarínico, en la zona sinaroductal, que trabaja con un segundo mensajero, que es el inositol trifosfato. Abre canales de calcio del REL, aumenta la concentración de calcio en el REL, y esto produce un aumento de la secreción salival. Esto es bloqueado por un inhibidor de los receptores de la acetilcolina, que es la atropina. Con respecto al simpático, y a todo esto, el parasimpático puede ser inhibido por la deshidratación, cuando tenés miedo, o cuando en el sueño, durante el sueño. Si se estimula el simpático, por ejemplo, ante también el miedo, ante el estrés, el simpático, que proviene de los segmentos medulares T1 y T3, y desde el ganglio cervical superior y por nervios simpáticos específicos, llegan a las glándulas salivales donde descargan noradrenalina. La noradrenalina se une a receptores adrenérgicos de tipo beta. Estos receptores de tipo beta a nivel de las zonas acinares estimulan la adenosiclasa y la formación de AMP cíclico, y también estimula la secreción de saliva. Como vamos a ver en un ratito, les voy a explicar que a diferencia de otros órganos, por ejemplo el corazón, donde el simpático acelera el latido cardíaco, la frecuencia, y el parasimpático la reduce, a nivel de la glándula salival son más sinérgicos que antagónicos. Solo son antagónicos en cuanto al flujo salival, porque al actuar sobre los vasos que irrigan a las glándulas, el parasimpático los dilata y el simpático los contrae. Entonces el parasimpático aumenta el flujo y el simpático lo reduce. Pero en cuanto a los componentes de la saliva, los dos pueden participar. Bueno, vamos a ver ahora el mecanismo de secreción salival. Bueno, vamos a hablar de los mecanismos de secreción salival. Ustedes saben, vamos a ordenarlos. Ustedes saben que tienen una saliva que es una saliva parcial, que está tomada de una glándula, y una saliva total, que está tomada de la cavidad bucal. La saliva parcial es límpida, o sea, es transparente. La saliva total es más turbia, opalescente, porque tiene restos de comida, etc. La saliva parcial es solo saliva, extraída del acino del conducto de una glándula salival, mientras que la saliva parcial es una mezcla, la saliva total es una mezcla de saliva, de restos de alimentos, de células descamadas, de bacterias, de líquido crevicular gingival, bueno, o sea, de cosas que tenemos en la cavidad bucal, que es donde se vierte la saliva. Con respecto a la saliva parcial, esta también se divide en primaria y secundaria, según sea tomada del acino, esa es la saliva primaria, o haya pasado por los ductos y se haya modificado en los ductos, lo que se conoce como saliva secundaria. Vamos a ver cuáles son los pasos de formación de la saliva primaria y secundaria, que son 10 en total. Bien, en este esquema tenemos, estos son células acinares y estas son células ductales. Estos son capilares sanguíneos. Entonces, todo comienza cuando la bomba sodio-potasio ATPasa, que es un transporte activo primario, saca sodio, mete potasio gastando ATP. Esta salida del sodio genera un gradiente para la entrada de sodio y lo hace por un cotransporte por cloro, un cotransporte electroneutro con cloro. Es electroneutro porque entra un catión y acompañado de un anión. ¿Estamos? Esto impulsa la entrada de cloro. Este cloro después, al aumentar su concentración intracelular, pasa a la luz por canales apicales de cloro. Estos canales pueden ser canales de cloro simplemente o con transportes cloro-bicarbonato. Hay distintos mecanismos para que el cloro pase a la luz. Ese cloro que pasa a la luz
aumenta las cargas negativas, la negatividad en la luz, y como habíamos visto en las clases de absorción, hay una ley del medio interno que es la de electroneutralidad. Si vos a nivel de la luz aumentan las cargas negativas, esto te va a traer cargas positivas. Concretamente lo que va a traer es la salida de sodio, generalmente por vía paracelular, por las uniones estrechas. Eso para mantener la electroneutralidad. Al pasar los iones hacia la luz, esto aumenta la osmolaridad, la concentración en la luz del acino, y la segunda, digamos, el segundo gran principio del medio interno es el principio de la isosmolaridad. Para que la osmolaridad entre los compartimentos líquidos se mantenga similar, cuando aumenta la osmolaridad en un líquido, esto atrae agua hacia dicho líquido para diluir los solutos y regular o igualar las concentraciones. Entonces, el aumento de los moles, de la osmolaridad por el cloruro de sodio en la luz del acino, atrae agua que pasará por vía transcelular o por vía paracelular. Si a esto le agregamos que en el acino el RER y el Golgi sintetizan los componentes orgánicos de la saliva, las enzimas, las proteínas, tales como las enzimas, la amilasa, la lipasa lingual, etc., ahí tenemos la forma en la que se genera la saliva primaria. Esta saliva primaria, que es acinar, tiene las siguientes características. Primero, es isotónica. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que tiene la misma concentración de cloruro de sodio que el plasma. O sea, que la saliva primaria tiene la misma concentración de cloruro de sodio que el plasma. Isotónico. Su principal anión es cloro, su principal catión es sodio, pero tiene un problema. Esta saliva tiene gusto. Concretamente tiene gusto salado, porque es rica en sal, con la misma concentración que el plasma. La saliva no puede tener gusto, porque una de las funciones de la saliva, entre sus múltiples funciones, es facilitar el proceso de la degustación de los nutrientes. Es decir, facilitar, cuando los nutrientes se disuelven en la saliva, la acción de los corpúsculos gustativos. Entonces, si la saliva ya tuviese gusto, concretamente salado, todo lo que ingiriésemos lo vamos a sentir salado. Vamos a percibir como salado. La saliva tiene que ser insípida, entonces hay que reducir la concentración de sodio y cloro al pasar por los ductos. Así es como se forma la saliva secundaria. Cuando pasa por los ductos el cloro y el sodio, va a pasar lo siguiente. En los ductos hay una reacción muy importante que también la vamos a ver en el estómago, la vamos a ver para el páncreas, etc., que es la reacción catalizada por la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es una enzima, probablemente la enzima más activa de todo el cuerpo, tiene un número de recambio, turnover de 36 millones. Esto significa que una unidad de anhidrasa carbónica es capaz de catalizar la transformación de 36 millones de sustratos por minuto. Esto la transforma en la enzima más activa de todas. Bueno, concretamente lo que hace la enzima es lo siguiente: toma dióxido de carbono y agua y genera un ácido que es el ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disocia espontáneamente en bicarbonato de hidrógenos. Los bicarbonatos se intercambian con cloro por un intercambiador de aniones, que intercambia un anión por otro anión, y entonces el cloro desaparece de la saliva o disminuye su concentración al mismo tiempo que aumenta la concentración de bicarbonato. Lo mismo pasa con el sodio. La anhidrasa carbónica, en la misma célula o en otra célula ductal, lo que hace es forma ácido carbónico a partir de dióxido de carbono y agua. El ácido carbónico se disocia espontáneamente en hidrógeno y bicarbonato. El sodio se intercambia con hidrógenos y entonces la saliva deja de ser salada porque perdió cloro y perdió sodio. Pero al intercambiar sodio con hidrógenos se hizo ácida. Y otra de las características que tiene que tener la saliva es tener un pH neutro, porque las enzimas que contienen, como la amilasa, la lipasa, necesitan un pH neutro para trabajar. Su pH óptimo es neutro. Entonces la saliva, así como no puede tener su propio gusto, no puede ser salada, tampoco puede ser ácida. Bueno, ¿cómo lo solucionamos esto? En los propios túbulos, donde la bomba sodio-potasio ATPasa intercambia sodio con potasio, el potasio pasa a la luz intercambiado con los hidrógenos. Como consecuencia de estos procesos se forma la saliva secundaria, cuyo principal anión es bicarbonato, no cloro, su principal catión es potasio, no sodio, o sea que su gusto es insípido, ¿sí? Y es hipotónica con el plasma porque tiene menos concentración de cloruro de sodio que el mismo. Bien, ¿cómo se regula la secreción salival? Fundamentalmente por el sistema nervioso. Acá no vamos a tener participación importante del sistema PUD. El sistema nervioso, fundamentalmente el sistema nervioso autónomo, tanto en sus ramas parasimpática como simpática,
tanto por la liberación de acetilcolina como por la liberación de catecolaminas, son capaces de regular la secreción salival. Con respecto al parasimpático, puede actuar directamente sobre los acinos, indirectamente al actuar sobre los vasos. Es decir, puede afectar la formación de saliva directamente al estimular en los acinos la formación de inositol trifosfato, o puede hacerlo indirectamente al estimular la vasodilatación de los vasos que irrigan a la glándula salival, con lo cual te va a aumentar mucho el flujo salival. Concretamente, la acetilcolina se va a unir a receptores que se llaman colinérgicos, porque son de acetilcolina. Estos receptores pueden ser nicotínicos o muscarínicos, en este caso son muscarínicos. Los muscarínicos se dividen en 5 tipos, 1, 2, 3, 4, 5, siendo los impares, 1, 3 y 5, generalmente estimuladores. A ver, ¿estimuladores de qué? Estimuladores de la formación del IP3, ¿sí? Y el IP3, por ejemplo, a nivel del acino, lo que va a provocar es un estímulo de la bomba sodio-potasio TPasa y de los canales de cloro. O sea, favorecen los mecanismos secretorios de electrolitos del acino. Pero cuando pasan electrolitos también tiene que pasar agua para disolverlos. Entonces, un efecto muy importante es el de causar vasodilatación. Yo acá puse estimula el vaso, pero en realidad, porque provoca la vasodilatación. Pero en realidad, para provocar vasodilatación tenés que inhibir el músculo liso del vaso de tal forma que el músculo se relaje. Si el músculo se relaje, el vaso se dilata. Si el vaso se dilata, lo que aumenta, por eso lo del positivo, es el flujo salival. Por eso una descarga del parasimpático a través de los nervios correspondientes que inervan las glándulas salivales, a partir de los núcleos salivares superior, inferior, etc., lo que provocan es un aumento del flujo con aumento de la secreción hidroelectrolítica. El simpático trabaja directa e indirectamente también. Directamente a nivel del acino, lo que hace es, las catecolaminas se van a unir a receptores beta 2, y estos receptores beta 2 adrenérgicos de tipo beta 2 tienen la particularidad de estimular la formación de otro segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Esto lo vimos con hormonas de crecimiento y desarrollo, trae aparejado un estímulo del RER y de la exocitosis por el Golgi, y entonces esto estimula la formación de los componentes orgánicos de la saliva. Si hablamos a nivel del acino, el simpático y el parasimpático no serían antagónicos, sino que serían complementarios, porque uno estimula una saliva más rica en electrolitos y agua y otro estimula una saliva más rica en solutos orgánicos. Pero la saliva necesita tener todo, necesita tener solutos orgánicos, necesita tener solutos inorgánicos como los electrolitos, porque sus funciones se cumplen por todos estos solutos. Entonces, aquí decimos que la acción del simpático y del parasimpático son ciertamente de alguna manera sinérgicas. Actuarían ambos garantizando una adecuada formación de saliva. En cambio, sobre el flujo, sobre la velocidad de flujo, el volumen de saliva, simpático y parasimpático no son sinérgicos, sino que son antagónicos, porque a nivel de los vasos salivales, el simpático estimula al unirse a otro tipo de receptor, que son los receptores alfa-1, que están asociados al IP3. A nivel del IP3, cuando descargan el vaso IP3, el IP3 abre canales de calcio del REL y en el músculo liso provoca su contracción, con lo cual el vaso se contrae. Se produce vasoconstricción y se reduce el flujo salival. Piensen en los oradores. Los oradores, las personas que van a hablar frente a un auditorio, siempre tienen un vasito de agua en la mesa. Y no es porque se vayan a deshidratar por hablar una hora frente a un auditorio, sino que básicamente cuando vos tenés que hablar frente a un auditorio con 100 personas, es una situación de estrés, porque es una situación de exposición. Entonces, ese estrés puede determinar una descarga de catecolaminas, y las catecolaminas pueden reducir el flujo salival. Si se reduce el flujo salival, tenemos la boca seca. Y como una de las funciones de la saliva es favorecer la articulación de la palabra, te cuesta articular la palabra. Entonces estabas nervioso porque tenés que hablar frente a un auditorio de 100 personas y encima te cuesta hablar porque tenés la boca pastosa, todo se potencia, te pone más nervioso. Entonces tienen su vasito de agua para garantizar que tengan la boca siempre llena de agua. Entonces, simpático y parasimpático son sinérgicos a nivel del acino para estimular que la saliva tenga todo lo que tiene que tener, tanto sus solutos orgánicos como inorgánicos, pero son antagónicos a nivel del vaso, y esto afecta el flujo salival. Una descarga parasimpática te vasodilata el vaso sanguíneo, provocando un aumento del flujo salival. Una descarga simpática causa vasoconstricción, con lo cual disminuye el flujo salival. Bueno, esto es el mecanismo de secreción de saliva. Repito los 10 pasos, para que vayan pausando si quieren y vayan copiando, igual después capaz que les paso una lámina.
Entonces, primero, la bomba sodio-potasio ATPasa mete potasio, saca sodio. Esto disminuye la concentración intracelular de sodio, con lo cual el sodio entra por cotransporte con cloro. Entra cloro y el cloro por canales apicales de cloro pasa a la saliva, pasa a la luz del ácido. Esto aumenta la negatividad de la luz del ácido, esto arrastra sodio por vía paracelular. El pasaje de sodio y cloro aumenta la osmolaridad de la luz del ácido, esto arrastra agua por vía transcelular o paracelular. Simultáneamente con esto, el RAL y el Golgi de las células acinares generan los compuestos orgánicos de la saliva, como la proteína, y así se forma la saliva primaria, cuyo principal catión es sodio, su principal anión es cloro, es isotónica con el plasma porque tiene la misma concentración de cloruro de sodio que el plasma y tiene gusto salado porque tiene abundante sal. Al pasar por los túbulos, la enzima anidrasa carbónica toma dióxido de carbono y agua y genera ácido carbónico, el cual se disocia espontáneamente en bicarbonato de hidrógenos. El bicarbonato reemplaza el cloro en la saliva, el hidrógeno reemplaza el sodio en la saliva, con lo cual la saliva deja de ser salada, pero se me hace ácida. Entonces ahora el hidrógeno es intercambiado por potasio, por un intercambiador de hidrógeno-potasio, de cationes, y entonces se forma la saliva secundaria, la cual tiene como principal catión potasio, principal anión bicarbonato, es hipotónica respecto al plasma porque tiene menos cloruro de sodio y es insípida porque no tiene tanta sal. ¿Estamos? Bien, queridos, copien esto que es la secreción saliva.